Este-Oeste. Estamos conversando hoy, 30 de junio, acerca del Día del Ejército. Hemos estado conversando con el coronel retirado Jorge Antonio Ortega Gaitán en estos últimos segmentos, acerca de este libro que se llama Guatemala bajo asedio, que está disponible ya en Sofos para que usted lo pueda adquirir. En este momento esto es solo la primera etapa, el primer volumen, que nos lleva hasta el año 1986. Y nos quedamos en el segmento anterior justo cuando se da este alzamiento de un grupo de militares molestos, decía Jorge, por el tema de que nos hayan pagado salarios y demás a buena parte del funcionario público, y como había traición a la patria, o lo fusilaban o optaron por huir, van a las montañas. Estamos en esa etapa, principios de los 60, donde se empieza a gestar lo que termina siendo un enfrentamiento armado que dura 36 años. Sí, el 13 de noviembre de 1960 se da este movimiento, fracasan en la ciudad capital. Y bueno, la columna de alzados se va a tomar Zacapa y Puerto Barrios. Hay enfrentamientos y toda una secuencia ahí de eventos que se dan en esta época, en este momento histórico, que generan realmente las expectativas, pero fracasan. Y entonces buen grupo de ellos se va a la montaña y generan todo un proceso. A las sierras del lado oriente. Es la parte romántica de esta guerra interna, en la cual pues los alzados eran compañeros de los que estaban de alta, había como cierto pacto de caballeros, ¿verdad? Esto se rompe en el momento en que el grupo de alzados hacen una emboscada en su zapote y muere el capitán José Dolores Amezquita y 19 elementos de tropa. Solo queda vivo un conductor, que lo mandan a decir, mire lo que pasó, ¿verdad? Eso indignó tremendamente a la institución y a la sociedad en su conjunto. Y entonces, a partir de ese momento hay un enfrentamiento formal. O sea, el ejército entra de lleno a combatir a los alzados. Después de 1906 había sido la última guerra, digamos, tradicional, formal, que era contra otros estados y demás. Hoy se da ya por primera vez un enfrentamiento armado, donde tiene que tomar las armas el ejército contra un grupo de insurgentes. Hubieron grupúsculos antes de este movimiento, pero nada tan significativo como ya se da en 1966. Y bueno, y esto ya tiene una estructura, hay una alianza, un empalme, ¿verdad? Vamos a tener a un partido político en la clandestinidad que forma su grupo militante y militar, ¿verdad? Por supuesto, que están en la clandestinidad haciendo trabajo político, haciendo un poco de terror en la ciudad capital. Y el PGT ya empieza a operar dentro de esa estructura. Exactamente, y tenemos un primer movimiento que es el MR13 y luego se convierte en las FARC, ¿verdad? Y esto pues va evolucionando, ellos se consolidan en el área de la Sierra de las Minas, se pasan al área norte del país, y oriente, y son derrotados. Alta Verapaz y esos sectores. Y son derrotados, ¿verdad? Esa es la primera fase de la guerra, son derrotados totalmente. Los que sobreviven a este momento de la guerra, pues se reagrupan y hacen un mejor estudio del terreno y de la población, y los vemos ingresar al país ya en los 70, en la parte norte del Quiché, en lo que corresponde a Ixcán, ¿verdad? Ahí es donde ya surge lo que sería el EGP, digamos, el ejército de los pobres, y empieza a operar en este territorio diferente al que había operado antes y no necesariamente vinculado a ese primer movimiento de alzados siempre militares. Hay algún tipo de comunicación, recuerdan algunas cosas y algunos nombres, porque algunos de los frentes pues llevan los nombres de John Sosa y Turcio Lima, pero ya hay una concepción diferente. Ya tenemos ya en el escenario la victoria de las fuerzas revolucionarias en Cuba, en 1979 la consolidación en el poder de los sandinistas, y esto pues ya les da una imagen a futuro de lo que podría ser Guatemala, ¿verdad? Y hay una teoría del dominó, que si cae Nicaragua, cae El Salvador, Guatemala, México agarra fuego y se derrumba el imperio, ¿verdad? Pero no se dio y realmente tanto el ejército salvadoreño como el nuestro pues hizo su mejor esfuerzo por enfrentar esa amenaza al Estado, ¿verdad? Porque realmente, así como lo dice el libro que has mencionado,
Guatemala bajo asedio, realmente es el Estado el que está amenazado y con supervivencia como tal. Y entonces el Estado saca todo lo que tiene para su defensa, ¿verdad? Hay momentos de baja intensidad y momentos de más alta intensidad durante el enfrentamiento armado. Hay picos y valles a lo largo de esto. Hay ataques a infraestructura de parte de la insurgencia y hay reacción del ejército en diferentes formatos, en diferentes formas. Surge también el ORPA un poco más hacia el sur, en el área de Siquinalá y más hacia toda la boca costa. Toda el área de la boca costa. Y se van consolidando esos pequeños grupos aislados entre sí, pero que empiezan a consolidarse a través de la URNG posteriormente, ya como un brazo político. Realmente es una exigencia de Cuba para poderle seguir dando apoyo, ¿verdad? Aquí hay cosas interesantes. Primero, pues se derrumba la cortina, ¿verdad?, de hierro, el muro de Berlín desaparece y esto empieza a dar, ahí sí, un efecto de dominó en función de apoyos y genera ya nuevas expectativas para los grupos alzados, y es principalmente Cuba la que exige que haya una unificación de mando para poder seguir dándoles apoyo. Sí que se unen, pero siguen trabajando desde su óptica y en su territorio, ¿verdad? Porque aparte, digamos, que estaban aquí la ORPA, las FARC, el EGP y el PGT seguía funcionando más como una instancia más política y urbana, terminaba habiendo algún tipo de estructura internacional, diplomática, que funcionaba fuera del país. Sí, tuvieron mucho éxito en esto, ¿verdad? Hay que reconocerlo, de que hicieron mucha bulla, muchas cajas de resonancia en el extranjero que les dio un soporte mediático increíble, ¿verdad? Hasta hoy día. Bajo todo este esquema, sufre entonces el ejército una parte principal de esa presión y termina siendo la cara, no solo visible, sino que activa, de defensa de ese Estado como se conocía y de defensa de esa Constitución en ese momento. Sí, prácticamente el Estado descansa en el brazo armado de la nación para defenderse de esta agresión, ¿verdad? Porque es una agresión realmente, ¿verdad? Luego también hay un elemento muy interesante que es cuando nos cortan la ayuda militar. Y entonces, ¿de qué año corta Estados Unidos la ayuda militar? 1974, entre el 74 y 76. Ya con Jimmy Carter en el Jimmy poder. Carter está en el poder y se corta esto. En el momento de haber sido complicadísimo para los hombres que tenían la logística del ejército, pero a mayor dificultad, mayor creatividad. Y eso hace del ejército una institución autofinanciada, que nos permite a nosotros tener una mejor calidad de equipo, una mejor calidad de botas, una mejor calidad de munición, inclusive. Un porcentaje importante del presupuesto del Estado termina yendo un poco hacia allá, en el sentido de que la estructura de gobierno en general era militar. O sea, la presencia de funcionarios militares en prácticamente todas las áreas del Estado era palpable. Son dos instancias las que se dan donde se hace gobierno militar. Una de ellas es en el gobierno de Peralta. En los 60 y luego en los 70. Y luego con la llegada del general Ríos Montt, que salen militares de los cuarteles a dirigir la administración pública. Esas dos instancias son las únicas en las cuales el ejército sale y hace gobierno. De ahí los demás pues eran partidos políticos que buscaban un militar para asegurarse el éxito de la Incluso Ríos Montt en su momento fue candidato por la militar por la DC, ¿sí?, que era la línea más de izquierda que había en ese momento. Izquierda moderada. Sí. Pero cuando vemos todo esto, Jorge, sí entramos a la época de mayor intensidad del enfrentamiento, donde incluso en las mismas declaraciones de Ríos Montt en el juicio plantea que la guerrilla estaba prácticamente a las puertas del palacio en los años 80, cuando hubo una presencia urbana más fuerte de algunas de las estructuras de la guerrilla. Bueno, esta época, 1979 al 81, es una efervescencia, ¿verdad? En la cual justamente post los sandinistas, ¿verdad? Esa victoria los llena de energía y se lanzan a una ofensiva final en El Salvador y fracasaron. Y luego pues nosotros vemos acá, nos tenían complicados de Chupol en adelante, ¿verdad? Y entonces hay una reacción con reductos guerrilleros en las áreas urbanas y tremendo, ¿verdad? Los secuestros, en fin, en los actos de terrorismo que se estaban llevando a cabo contra la infraestructura del país, los puentes, las torres eléctricas, los secuestros de los finqueros. Bueno, esto genera todo un clima de violencia y el ejército hace un procedimiento de concentración de sus tropas. O sea, sale
todo el ejército de los destacamentos y se concentra en la ciudad capital. Eso engaña al oponente del Estado, porque creen que nosotros nos vamos a defender en la capital, sino que 12 horas más tarde de la concentración estamos saliendo nuevamente a recuperar el territorio. Y eso nos da la iniciativa para poder recuperar el territorio y que ellos fracasaran en su ofensiva final, ¿verdad? Y bueno, no fue una cosa de un día, ¿verdad? Todo este proceso también llevaba ya una transición. La misma institución armada, oficiales del ejército, empezaban a pensar en una victoria militar y en cómo esa transición tenía que poder darse a una etapa postconflicto, donde podía generarse condiciones para, ya sea habiendo derrotado a la guerrilla o simplemente habiendo generado una negociación con la guerrilla, cualquiera que se pudiera dar en su momento, generaba condiciones para una etapa postconflicto en ese momento. Sí, ya se dan las primeras pláticas en España, precisamente en esa misma época, donde bueno, esto es un problema de carácter político, ¿verdad? La guerra hay que verla desde el ámbito de un fenómeno social. Y son los políticos los que declaran la guerra y son los políticos los que firman la paz. Pero en medio está el Estado con su brazo armado y por supuesto la población que sostiene ese esfuerzo de guerra, no solo con sus impuestos sino con sus mejores hijos, porque son precisamente los mejores jóvenes los que van a la guerra. No son los que tienen pie plano, los que tienen problemas de vista, los que tienen problemas de alguna enfermedad o son hijos únicos, no. El mejor guatemalteco precisamente lo escoge la nación para que lo defienda, para que defienda a su patria. Entonces es un esfuerzo tremendo. Y entonces, paralelo a ese eje militar, a ese esfuerzo militar, va la parte política, que es la que tiene que consolidar el proceso de paz. En esa misma época, ya terminando esa época del año 85-86, se da esta transición, y el general Gramajo plantea justamente uno de los esquemas, y él, visualizando el fin de la etapa armada, del enfrentamiento armado, plantea que él considera que la guerra simplemente va a cambiar de teatro de operaciones, que va a cambiar de las montañas y del ejército, de las Fuerzas Armadas, enfrentándose con armas, va a pasar a una etapa política e incluso judicial. Sí, estamos viviendo una época de una guerra de cuarta generación en la cual los primeros o los ejes más importantes es lo mediático, el terrorismo y lo judicial. Vamos a ir al corte, pero justamente vamos a hablar de esa última etapa, de la etapa post-conflicto, de la etapa donde se cambia de teatro de operaciones y la que estamos todavía viviendo el día de hoy. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, nos vemos en un minuto. Estamos presentando Este Oeste.